lo que dice esta eh, colaboradora de Ciro Gómez Leiva en el programa luego del encontronazo ayer con Israel Vallarta y ahora su campaña de victimización, porque sí, hay una campaña de victimización en torno a Ciro Gómez Leiva. Aquí, buenos días. El vivir esta entrevista, este derecho a réplica que te solicitaron ayer detrás de cámaras, obviamente hay un registro, como hacemos en la mayoría de las entrevistas cuando vienen aquí en el estudio, y sobre todo cuando vienen con una actitud como la que vimos ayer. Creo que el público se dio cuenta, te solicitaron un derecho de réplica, no se les negó, de inmediato se dio la entrada, y lo primero que vemos, yo te comenté ayer, me sorprendió, pensé que iban a traer argumentos, iba a haber una especie de debate, porque además era lo que solicitaban a gritos y replicaban en sus redes sociales, y con la sorpresa que cuando tú vas a pasar a la parte en donde te piden pruebas y Fíjese nada argumentos, más, el señor decide fíjese levantarse nada después de... más. Esta señora, me imagino que es periodista, colaboradora de Ciro Gómez Leiva, preguntando por qué la víctima de tortura, la víctima del sistema judicial que pasó 20 años esperando a ser sentenciado culpable o en el caso que ocurrió absuelto, no llevaba pruebas para demostrar su inocencia. Fíjese nada más la perversidad. Pero bueno, para hablar de estas y otras cosas, déjeme saludar al maestro Luis Guillermo Hernández, allá en Barcelona, España. Creo que está en Barcelona ahora y lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Luis? Un abrazote, maestro. Un abrazo, querido Vicente, y un abrazo también a la audiencia de Sin Censura este martes 30 de junio, el último mes, el último día del mes. Prácticamente nos echamos la mitad del año y mira nada más con qué información, con esta, no sé cómo llamarla, desfachatada, esta ruin lavada de cara que Ciro Gómez Leiva intenta hacer de sí mismo, y que me parece un acto todavía más deleznable, todavía más ruin, todavía más miserable que el que ha cometido a lo largo de muchos años de trayectoria profesional, mintiendo, convirtiéndose en el defensor de oficio de los peores sujetos de la política mexicana, convirtiéndose en el golpeador número uno de los adversarios del viejo régimen y poniendo como escudo la ética profesional, la ética periodística y la libertad de expresión. Verdaderamente días de oscuridad, Vicente, días de canallas en los medios de comunicación tradicionales de México. Mi querido Vicente, está congelado. Le decía yo que esta circunstancia me hizo recordar que el caso de la supuesta banda de secuestradores, los Zodiaco, despertó un conjunto de, de fuerzas oscuras de las que hoy solo hablamos, de Ciro Gómez Leiva en los medios de comunicación y de la fallecida Isabel Miranda de Wallace. Pero hay otros personajes, y eso es algo que quería comentarle hoy a mi querido Vicente, a ver si ahorita le vuelve Aquí estoy, hermanito, aquí estoy. Te quería comentar que hay un personaje en esta historia al que prácticamente no se menciona, al que prácticamente ya nadie menciona, y que también tendría que rendirle cuentas a la autoridad y a la sociedad, que es Carlos Loret de Mola, mi querido Vicente, que junto con Ciro Gómez Leiva, pues constituyeron la piedra angular mediática de todo este entramado que construyó
desde los medios, desde los micrófonos envenenados del viejo régimen, adversarios, malos, villanos, villanas, prácticamente sin pruebas, y que desplazaron de manera completamente atroz a las instituciones públicas, porque uno de los grandes atentados que cometieron estos sujetos, estos sicarios con micrófono, fue haber nulificado una garantía legal que tendría que ser absolutamente respetada por todas y por todos, que es la presunción de inocencia. Uno de los grandes atentados de este ecosistema mediático del viejo régimen fue haber desaparecido, haber nulificado, haber destruido la presunción de inocencia. Una vez que el viejo régimen determinaba a sus adversarios, empezaba a moverse una maquinaria mediática para criminalizarlos, para señalarlos, para desacreditarlos, para enterrarlos socialmente, decapitarlos socialmente, en cualquier atisbo de honorabilidad, en cualquier atisbo de buen nombre. Esta maquinaria operaba a partir de micrófonos que, sin tener datos, que sin tener elementos, que sin tener pruebas, culpabilizaba, sentenciaba, señalaba a la gente, como Israel Vallarta le comentó ayer a Ciro Gómez Leiva. No solo no tenían pruebas, sino que además se erigían en los jueces que desacreditaban y destruían la fama pública de los adversarios del PRI. Oye, Luis, de hecho hay un momento en el que Mary Sáenz, la esposa de Israel Vallarta, le dice, para qué sirve un poder judicial si ya tenemos a un juez con cámara y con micrófono? Y así seguramente se ven en su perversidad muchos de estos personajes, ¿no? Por eso les duele tanto que hablemos de una putrefacción, de un proceso de putrefacción en un sector de la prensa. Bueno, hoy la presidenta además agrega al otro personaje, Riva Palacio. Riva Palacio, Ciro y Loret de Mola son defensores, por ejemplo, solo como ejemplo, de Genaro García Luna, el gran corruptor en los tiempos de Calderón, el que mandaba, el que decía, el que está detrás del montaje precisamente contra Israel Vallarta y Florence Cassé, Luis. Y además de ser sus principales propagadores de información, de datos, de señalamientos, fueron los beneficiarios directos de una estructura delincuencial, la que operó en la Secretaría de Seguridad encabezada por García Luna, en las que recibían recursos, recibían información, recibían prebendas, recibían privilegios para mantener vivo y para mantener activo el estado de cosas que le convenía al viejo régimen. No fueron solo periodistas. Ojalá lo hubieran sido, Vicente. Ojalá hubieran actuado anteponiendo las éticas periodísticas, las dinámicas periodísticas y las metodologías periodísticas en su trabajo. Pero no. Actuaron como auténticos sicarios, como auténticos francotiradores al servicio de un régimen y al servicio de un grupo específico en el poder. Porque tanto Loret como Raimundo como Ciro sabían perfectamente lo que hacían cuando difundían montajes, cuando difundían expedientes parciales, cuando difundían señalamientos sin pruebas y cuando acusaban con el dedo flamígero puesto sobre los micrófonos públicos a la gente. Cuando le decían narcotraficante, secuestrador, terrorista, porro, peligro para México, a quien ellos
quisieran. Aquí el punto es que prostituyeron al periodismo, que prostituyeron a los medios de comunicación, y ni siquiera podemos decir que estaban respondiendo a una genuina inclinación ideológica o a un genuino interés personal o profesional. Simple y sencillamente, Vicente, alquilaron su voz, alquilaron su pluma al mejor postor. Y hoy, cuando la realidad les escupe a la cara, cuando gente como ayer, Mari valientemente le avienta esos fajos de dinero falso al periodista falso, pues uno no puede sino decir, es la consecuencia lógica de haber faltado a la ética, de haber faltado al profesionalismo y de haber intentado desde los medios de comunicación erigirte en un poder judicial con poder para sentenciar, para condenar, para ejecutar, para decapitar, para guillotinar la fama pública de la gente que no te convenía o con quien no estabas de acuerdo o quien le estorbaba a tus amos. Ciro Gómez Leiva es un delincuente del periodismo. Carlos Loret es un delincuente del periodismo. Raimundo Riva Palacio es un delincuente del periodismo, porque utilizaron las tribunas de los medios de comunicación para delinquir, para tergiversar, para mentir, para difamar, para sabotear. Y como delincuentes que son, merecen una sentencia que el pueblo se las dará, se las ha dado, y que la historia no debe olvidar. Oye, Luis, creo que se abre un debate muy interesante. Dice la presidenta que serán estos debates después del Mundial. Hoy lo volvió a decir, ya me lo había dicho a mí. ¿Hasta qué punto, Luis, la ética o la falta de, hasta qué punto tu derecho o el abuso de, hasta qué punto los periodistas, estos que se consideran de élite, estos que han sido tratados como vacas sagradas, hasta qué punto van a, en este caso, a arruinar vidas impunemente? Hemos hablado mucho aquí de lo que se debe, lo que no se debe, de hablar con la verdad, de buscar nuevamente que el gran negocio sea la verdad y no la mentira, como se han pervertido estos medios y estos personajes, pero hay un debate ético muy cabrón. Tal vez no seamos blancas palomitas ni perfectos, yo por eso le digo a la audiencia, no nos crea ni a nosotros a ojos cerrados, pero güey, de que están no por la calle de la amargura, por la calle de la mierda, estos personajes, eso, digo, ni duda cabe. Y si no, pues de a tiro por viaje la presidenta está desmintiendo a Raimundo. ¿Cuántos montajes hemos visto de Loret? ¿Cuántos malandros ha defendido Ciro Gómez Leiva, a pesar de que hay víctimas de esos malandros? Isabel Miranda de Wallace, el rey de la basura, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, en el caso precisamente de Genaro García Luna. No sé, ahí te la dejo para que cierres con una reflexión para esta audiencia que tanto aprecia precisamente tus reflexiones, querido Luis. Creo que, querido Vicente, la realidad, la tremenda realidad que hoy vivimos en México terminó dándonos la razón a quienes señalamos que este viejo ecosistema mediático no podía durar mucho más y no podía aguantar mucho más a una sociedad crítica, a una sociedad politizada y a una sociedad organizada bajo nuevos criterios, bajo nuevas dinámicas y bajo nuevas estructuras sociales. El tiempo nos dio la razón porque hace apenas unos días, algunos de tus colaboradores los comentaron, se dio a conocer una encuesta de un organismo internacional que mide los impactos de las audiencias en el mundo, y el capítulo mexicano
para sorpresa de nadie, tiene una de las transformaciones más profundas y más poderosas del planeta. Los medios tradicionales, la televisión, la prensa escrita, los periódicos, los portales digitales, las estaciones de radio, hoy ya no son el espacio donde la sociedad mexicana se informa, donde la sociedad mexicana busca entender lo que pasa en el país. Hoy, en México, como en casi ningún país del mundo, las redes sociales, los espacios en las plataformas sociodigitales, Facebook, Twitter o X, YouTube, Instagram, TikTok, son los espacios donde el pueblo de México encuentra la información que necesita para entender su día a día. Somos el único país de América Latina donde un youtubero, un tiktokero, un tuitero es mucho más poderoso, pero sobre todo mucho más creíble que un periódico. Por muchos años, décadas o siglos tenga de existencia. Hoy, un canal como Sin Censura es mucho más creíble y mucho más respetable que todo un conglomerado como el Excelsior o Imagen o el Universal, porque el pueblo que acompaña a la transformación y es mayoría en el país, ha entendido con toda cabalidad que en esos periódicos, que en esas revistas, que en esos espacios, solo hay, como bien dices, putrefacción. Putrefacción ética, putrefacción profesional, putrefacción social y un conjunto de voces corruptas, cínicas, antiprofesionales, que solo se victimizan para evitar responder por sus actos. Aquí hay que decirlo con toda claridad. Ciro Gómez Leiva no es víctima de nada más que de sus propias malas prácticas. Carlos Loret no es víctima de nadie más que de su propia mezquindad, su propia ambición y su propia falta de ética. Y Raimundo solo es víctima de su cerebro enfermo, de su sangre enferma y de su mala matriz social, periodística y profesional. Me da mucha lástima que estos colegas que trabajan para ellos, como Miriam, a quien hacía referencia, la colaboradora de Ciro, tengan que hacer ese trabajo de lavado de cara de manera tan atroz por unos cuantos pesos que les pagan de sueldo, pero en realidad no hay defensa, Vicente, no hay defensa. Miriam Moreno lo sabe perfectamente. Que no tenga margen de maniobra para moverse a un medio decente, a pesar de ser una reportera bastante sobresaliente, ya es lamentable, pero que se atreva a poner la cara por Ciro, sabiendo que es un truán, sabiendo que es un perverso, pero sobre todo que es un corrupto, es simplemente no entender absolutamente nada de la transformación social y mediática que ha ocurrido en México. Se les acabaron, Ciro, Loret, Raimundo, se les acabaron los comodines de la baraja. Ese cómodo momento de victimizarse ya no le sirve a nadie, ya no le importa a nadie, ya no interpela a nadie. Son culpables por haber prostituido al periodismo y haberse convertido en verdaderos monstruos al servicio de la peor generación de políticos que tuvo este país. ¡Auch! Has hablado durísimo, querido Luis Guillermo Hernández, desde tu trinchera, y ahí precisamente es donde también se tiene que ver el respaldo de estas audiencias diferentes e inteligentes.
así como le pido que nos respalde en Sin Censura con el Chayotito del Pueblo, con los superchats, para poder seguir en esta independencia, así como le pido que le dé like a esta transmisión, así hay que apoyar la transmisión en vivo y en directo del maestro Luis Guillermo Hernández a través de su canal, Luis Guillermo Hernández, La Sexta W, en el oficio del reportero, los sábados por la mañana. Recuerde que él está en Europa y tiene algunas horas de diferencia, por eso las transmisiones son los sábados por la mañana. Y pues obviamente también se necesita del respaldo de la audiencia con los dólares, los pesos, los euros, lo que usted considere. Porque aquellos no piden, pues porque no se lo piden a usted, pero de que extienden la mano, entendió el que entendió. Por eso hay que apoyar al maestro Luis Guillermo Hernández. Están viendo en pantalla su cuenta del banco Banorte. El número de cuenta es 1253657733. Repito, 1253657733. Ahí está, mi querido Luis Guillermo Hernández, la información de tu tarjeta para que amor con amor se pague, ¿no? Muchísimas gracias, querido Vicente. Fíjate que estoy muy agradecido con la audiencia de Sin Censura por su generosidad, por su respaldo, por su cariño, y espero tener la oportunidad de corresponder a ese apoyo, a ese respaldo con mi trabajo, en mi espacio, me llamo como yo, Luis Guillermo Hernández, y también acá, en este espacio de Sin Censura, con trabajo sólido y también con investigación académica que sirva para entender a estos truanes que mienten, tergiversan, manipulan, esconden y le muestran a la gente basura travestida de información. Así que, pues acá andamos haciendo camino al andar, querido Vicente. Gracias, como siempre, hermano, por tu generosidad y por la generosidad de tu espacio. Y que lo mejor en este camino independiente esté por venir. Así que nuevamente, Ceci, pónganme en pantalla la cuenta del Banco Banorte del maestro Luis Guillermo Hernández para que, insisto, así como nos apoyan en Sin Censura, apoyen a nuestros compañeros, a nuestros colaboradores, a nuestros amigos independientes y alternativos, como el maestro Luis Guillermo Hernández en su trinchera Sexta W. Luis Guillermo Hernández, Sexta W, transmite los sábados por la mañana, y la cuenta del Banco Banorte, porque cada dólar, cada peso, cada euro cuenta. El número de cuenta es 1253-657733. 1253-657733. Mi querido Luis Guillermo, te mando un abrazo y al rato te grito, aunque sea la madrugada, ¡ganó México, cabrón, despiértate! No lo voy a ver, Vicente, me toca a las 3 de la mañana el juego. Es una hora. Ahora resulta que Luis Guillermo Hernández no se puede desvelar con un vinito. Me intento desvelar, pero o me pongo pedo o me duermo, así que no. Pero voy a hacer lo posible por estar con ustedes, aunque sea de corazón, esta noche, esta madrugada para mí, obviamente, como decía hace rato el queridísimo César, la goliza que le va a meter la selección mexicana a Ecuador. Un abrazo a todas y a todos, y que gane México, como siempre. Eso, mi querido Luis Guillermo, te abrazo. El querido Luis Guillermo Hernández, maestro Luis Guillermo Hernández, hablando con nosotros sin censura. Y vamos de lado a lado, porque tengo entendido que vamos ahora a